Cada vez más personas vapean o usan cigarrillos electrónicos y uno de los argumentos que usan es que es menos dañino que el tabaco. Pero menos dañino no significa que no sea perjudicial para vos, por eso en este video vamos a ver qué genera vapear en tu cuerpo, qué impacto tiene, por qué muchas veces es más adictivo que el cigarrillo tradicional y por ende puede llegar a ser más difícil de dejar, y obviamente vamos a ver cómo disminuir el impacto negativo si vas a seguir vapeando, e incluso te voy a dejar en la descripción un link con estrategias para dejar de fumar o dejar de vapear porque funciona para cualquiera de las dos. Vapear o el uso de cigarrillos electrónicos es algo que explotó en popularidad en los últimos años y particularmente en las personas más jóvenes. Cuando alguien vapea el cigarrillo electrónico, calienta el líquido y lo transforma en un aerosol que es inhalable. Es un aerosol que obviamente tiene nicotina y saborizantes, pero que no tiene tabaco. Si bien que el cigarrillo electrónico no tenga tabaco es algo positivo, no significa que los cigarrillos electrónicos no sean un problema, porque incluyen muchas partículas que son ultrafinas, que son tóxicas para tu organismo, e incluso varias son carcinógenos. Por todo esto veamos qué sucede en tu cuerpo a corto plazo cuando estás vapeando, en el momento en el que lo estás haciendo, ni siquiera a posteriori. A nivel respiratorio obviamente vas a generar irritación porque estás inhalando vapor caliente. Originalmente, al ser algo nuevo, se creía que el efecto dañino a nivel respiratorio estaba solamente ligado a la temperatura del vapor que estabas inhalando, pero no es así. El vapeo dificulta la función de tus neutrófilos, que son las células del sistema inmune que te dan una inmunidad más rápida. Pensá en la diferencia entre la inmunidad natural, que es rápida, que sucede en el momento, y la adquirida, que tardas varios días en generar, y es una de las razones por las cuales de un resfrío en general alguien se recupera a la semana. Tardas un tiempo en que esa inmunidad adquirida cumpla correctamente su función, y la que viene antes es justamente esta, que está encargada de fagocitar y comerse a las bacterias o virus que tengas que destruir en ese momento. Esto sucede primero en pulmón, pero es un efecto que vas a encontrar en todo el resto del cuerpo también a más largo plazo. Y obviamente como consecuencia hay más de un estudio mostrando cómo soy más propenso al desarrollo de un virus como influenza o COVID después de vapear, incluso en el momento, no hace falta que lleve años vapeando. Por esta disminución de la función del sistema inmune, si tengo un compañero que está resfriado o una pareja que está resfriada, tengo más chance de resfriarme en el instante en el que estoy vapeando. En términos prácticos, todo esto a largo plazo se traduce obviamente en más infecciones, en mucho más riesgo de enfermedades crónicas y también en más riesgo de enfermedades autoinmunes, no solamente respiratorias. Y todo esto sucede porque alteramos los perfiles que no vienen al caso, pero son perfiles proteómicos y de transcripción, entre muchas otras razones que empeoran el funcionamiento de tu sistema inmune y a la vez generan más inflamación en tu cuerpo. Y más allá de los efectos inflamatorios e inmunológicos, el uso del vapeador trae consigo otro problema completamente diferente, que son las partículas que respiran las personas que lo usan. Si fuese solamente nicotina, sería infinitamente mejor, pero muchos estudios sobre el vapeo te muestran que estos líquidos inhalados incluyen formaldehído, por ejemplo, que yo usaba en la morgue en muertos cuando era profesor de anatomía, acetaldehído, que es una sustancia dañina para tu cuerpo, endotoxinas de bacterias e incluso metales pesados como plomo o cadmio, y algo más grave si crees que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que normalmente vienen de muchos derivados plásticos. Muchas de estas sustancias, como los hidrocarburos aromáticos, sabemos que son cancerígenas porque tienen la capacidad de unirse directamente a nuestro ADN y causar algo que llamamos aductos del ADN, que básicamente terminan dando mutaciones. De hecho, los aductos del ADN son medibles y los solía medir en situaciones excepcionales para evaluar en alguien la exposición a sustancias carcinogénicas, no es algo común en la vida cotidiana. Y a nivel cardiovascular es muy interesante el efecto porque se ve de manera instantánea. Yo te hablaba de los efectos en el momento en el que estás vapeando, ni siquiera hace falta que pasen meses desde que empezaste a hacerlo. A los segundos de empezar a vapear, tu frecuencia cardíaca sube y tu presión arterial también sube. Aumentan poco, pero el cambio se ve al instante. Y lo más interesante de esto, incluso si no te interesan las enfermedades cardiovasculares y el riesgo de aterosclerosis o los problemas que tengas de acá a 20 años, es que el uso del vapeador lleva a menos capacidad vascular de los pequeños vasos sanguíneos. Hace que sea más difícil dilatarse y contraerse. Esto, entre muchas otras cosas, en pocas palabras significa que lo que se tiene que poner duro por llegada de sangre se va a poner menos duro, y como si esto fuera poco, el efecto es independiente del contenido de la nicotina, tiene que ver con estas sustancias agregadas. Y a nivel neurocognitivo, el vapear tiene efectos muy marcados tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo, la nicotina es una sustancia que es extremadamente adictiva, pero lo que tiene de diferente a otras sustancias, por lo menos a otras sustancias legales, es que el efecto es extremadamente rápido. El efecto que genera en los circuitos de recompensa sucede a los segundos de haberlo inhalado, básicamente. Esto hace que se asocie el hábito del vapeo con la recompensa, incluso sin la nicotina de por medio. Pensá que este efecto de
velocidad es tan marcado, ya vas a entender por qué es relevante, que la probabilidad de generar dependencia y adicción por usar un vapeador con nicotina es de 67%, que es mucho más elevada que la del alcohol e infinitamente más elevada que la del cannabis. Y en el resto del cuerpo hay un montón de efectos, genera peor agudeza visual, cambios en el estado de ánimo asociados a la adicción, que ya vas a entender cómo funciona a nivel de neurociencias, gingivitis, alteraciones de la microbiota de la boca, que está cada vez más relacionada con longevidad y con salud cardiovascular, hígado graso, arritmia, y hay muchas cosas más. Y como muchos otros elementos que generan más radicales libres y más inflamación, estudios en animales, todavía no en humanos, mostraron que la exposición al vapeador disminuye la fertilidad y disminuye o empeora el desarrollo del feto en un embarazo. Y específicamente en cerebro, lo que tenés que entender es que en adultos el vapeo se volvió popular, ya no como en los jóvenes, sino como herramienta para dejar de fumar. Parece ilógico, pero la evidencia empírica es que muchas personas que llevan décadas fumando cigarrillos tradicionales comenzaron a vapear como herramienta para dejar de fumar el cigarrillo convencional. Uno de los efectos que permite esto es la regulación gradual de la cantidad de nicotina vapeada, que después te voy a explicar cómo usar si estás interesado en tratar de dejar de fumar o en disminuir el daño del vapeador. El problema está en cómo llega la nicotina al cerebro y qué sucede después de que llega. La nicotina llega al cerebro aproximadamente a los 7 a 10 segundos de que vos la hayas inhalado. Por eso te mencionaba que el efecto es tan instantáneo. Es mucho más rápido que el del alcohol, obviamente, y que el del cannabis, e incluso es más rápido que el de algunas drogas endovenosas. La velocidad parece algo menor para vos, por ahí lo pensás en segundos y nada más, pero es absolutamente crucial porque define cuán adictiva es una sustancia. A más rápido yo siento el efecto de una sustancia, más voy a asociar el hábito, en este caso vapear, con la recompensa recibida. Una vez que llega al cerebro, la nicotina se une a receptores nicotínicos que dependen de un neurotransmisor llamado acetilcolina, que seguro ya escuchaste en varios videos míos, y es un neurotransmisor que es central para la atención y para el aprendizaje. Ya te imaginarás hacia dónde va esto. Además, esto activa las mismas vías de recompensa de dopamina que ya escuchaste cientos de veces y que van construyendo un hábito y obviamente también una adicción. Pero lo extraño de la nicotina específicamente es que el cerebro crea más receptores nicotínicos cuando vos fumás. No importa si vapeás o fumás cigarrillo convencional. En la mayoría de los fármacos sucede lo opuesto. Vos normalmente consumís algo en altas dosis y tu cuerpo, para protegerse de esa circunstancia, reduce la cantidad de receptores que van a recibir esa dosis. Esto en el caso de la nicotina genera un efecto interesante porque sin nicotina estos receptores nicotínicos extra que ahora tenés no se logran estimular y todo esto lleva a que necesites la nicotina para sentirte normal. Este es un factor que si fumás ya conoces, pero que si no fumás tenés que entender. El fumador o vapeador no usa el cigarrillo para sentirse bien, sino que lo usa para reducir esta baja estimulación de estos nuevos receptores, básicamente para no sentirse mal, para tener el nivel de estímulo habitual o normal. Esto es central si no fumas porque te permite entender qué le pasa a la otra persona y ser más empático. Y a lo largo del tiempo la nicotina modifica la corteza prefrontal, que es la que tenemos más adelante, debilitando los circuitos de control, que son los que básicamente usás para aplicar fuerza de voluntad o para disminuir el impulso o una conducta que no querés tener. Ya vas a entender por qué, pero esto tiene mucho que ver con las conexiones neuronales que hacemos y con cómo fortalecemos ciertas conexiones y debilitamos otras. Por otro lado, aumenta tu nivel de cortisol y de adrenalina. Esto puede tener un efecto a corto plazo de nootrópico, positivo si querés, o aumentarte la ansiedad a largo plazo y darte como consecuencia un efecto muy conocido donde los niveles de ansiedad fluctúan de acuerdo al uso del vapeo, siendo más altos justo antes de que vos vuelvas a vapear. Pero además de todo esto, en adolescentes o en realidad en adultos jóvenes que no terminaron de formar su sistema nervioso, es más grave porque el uso de la nicotina altera algo que llamamos poda neuronal. La poda neuronal, que es igual que una poda normal que vos harías en plantas, simplemente lo que hace es ayudarte a cambiar las conexiones que existen entre neuronas que ya no necesitas o que no te conviene que sigan conectadas, y alterar esta poda neuronal es algo grave siempre porque te baja la neuroplasticidad, porque te reduce la capacidad de adaptarte, de cambiar tus hábitos, etc. Pero es algo mucho más grave en un cerebro en desarrollo porque altera tu capacidad de atención, tu capacidad de memoria, particularmente cuando afecta a áreas como la corteza prefrontal que te mencionaba antes. Y es uno de los factores por los que la nicotina y el vapeo están asociados a más trastorno de déficit de atención, sobre todo cuando se empieza de muy joven. Todo esto y varios puntos más que ahora te voy a mencionar hacen que, por lo menos a mi modo de ver, en términos de neurociencia y de adicción a la nicotina, el vapeo pueda ser comparativamente peor con el cigarrillo normal, que por supuesto que es mucho
más grave en otras áreas como en los aspectos químicos y en las sustancias perjudiciales para vos y procancerígenas que estás inhalando. Pero desde un punto de vista neurocognitivo, la adicción puede ser más grave en el vapeo por varias razones. Por un lado, porque el hecho de que la nicotina sea regulable en el vapeo implica que permite potencialmente consumir más dosis de nicotina. En segundo lugar, porque no hay un momento de inicio y de fin de consumo, esto lo hace más una fuente continua de nicotina para tu cerebro en términos de adicción, lo cual es claramente peor, sobre todo en términos de plasticidad neuronal y de vías de recompensa que están activas constantemente. Pero por otro lado, desde hace unos 10 años aproximadamente, los líquidos para vapeador utilizan sales de nicotina. Estas sales permiten que una dosis más alta de nicotina sea inhalada sin molestias respiratorias, porque normalmente si consumís altas dosis de nicotina tendrías más irritación y ese sería tu propio limitante, si querés, para no consumir altas dosis. Por eso a través del vapeo se podría potencialmente consumir más dosis de nicotina que a través del cigarrillo convencional. Y si sumás esto al hecho de que puede llegar más dosis de nicotina de una manera más placentera, llevas a más riesgo de adicción en nuevos usuarios. Y hay un factor esencial que hace que el vaping o el vapeo sea particularmente atractivo, pero también particularmente problemático. Es algo que también existe en la shisha o el narguile, pero con la desventaja en el caso del vapeo de que quien vapea lo hace con mucha más frecuencia que quien fuma shisha. Y obviamente hablo del sabor, que es claramente uno de los factores por los cuales se volvió tan popular. No todos los sabores son iguales y algunos son mucho más graves que otros. Vamos obviamente con los graves para que sepas cuáles evitar. En primer lugar tenemos al mentol, que es muy popular porque genera esa sensación refrescante típica del mentol, pero es el que más está asociado a daño. Y de hecho in vitro se ve que el vapor de mentol puede destruir células de pulmón y suprimir al sistema inmune mucho más de lo que otros sabores pueden hacer. Y un estudio que testeó diferentes sabores de líquidos para vapeadores mostró que el de mentol era básicamente el más citotóxico. Podía destruir a las células de pulmón con una dosis letal 50 de menos del 0.5% de la concentración que encontrás normalmente en este líquido. Y si bien vos no vas a absorber súper rápidamente el líquido que tenés en un vapeador y por ahí dura X cantidad de inhaladas, no deja de ser algo grave en términos de citotoxicidad y de destrucción de esas células de tu pulmón. Y como si eso fuera poco, el mentol tiene un compuesto llamado pulegone, que es un carcinógeno conocido. En segundo lugar tenemos a los sabores frutales. La mayoría de los sabores como frutilla, mango o chocolate tienen compuestos como los benzoaldehídos, que son altamente tóxicos para todos, pero aún más graves que los frutales son los sabores cremosos. Los sabores cremosos de líquidos para vapeadores usan compuestos como el diacetilo, que generan ese gusto, pero son todavía más graves si se combinan con los frutales o con gustos más dulces, como en las versiones de caramelo. Y el problema grave del diacetilo es que un estudio de Harvard mostró que justamente está en el 75% de los líquidos para vapeadores porque hacen más atractivo ese líquido, incluso en gustos que no deberían ser cremosos. Por ende, mi primer consejo obvio es no vapees. Mi segundo consejo es, si vas a vapear sí o sí, evita los líquidos que tienen diacetilo. Y el diacetilo es particularmente problemático para lo que en medicina llamamos bronquiolitis obliterante, pero que coloquialmente se conoce como pulmón en pochoclo o pulmón en palomita de maíz, que es básicamente un daño a nivel pulmonar, y que es una patología que se asociaba a trabajadores de fábrica que normalmente hacían productos con diacetilo. Recién ahora lo empezamos a ver en vapeadores. Y luego tenemos a la canela, que tiene una versión de aldehído específica y que tiende por un lado a destruir células de tus bronquios, pero por el otro a generar una disrupción de cómo las cilias funcionan. Las cilias son básicamente pequeñas prolongaciones de tus células que te permiten mover la mucosidad. Entonces, naturalmente, cuando vos alterás ese movimiento, empezás a acumular moco en pulmón. Y si querés tener una escala, en reviews sistemáticas de todo lo que tiene que ver con líquidos para vapeadores, lo que se encontró es que los gustos relacionados con canela eran los segundos más graves en términos de daño después de los del mentol. Y siguiendo con la lista, paradójicamente tenemos al tabaco. El vapeo con líquidos con sabor a tabaco es uno de los que menos aditivos tiene, pero incluso los líquidos sin sabor tienen algún aditivo para enmascarar el sabor que normalmente es duro del tabaco. Generalmente, además de esto, tienen glicerina, tienen propilenglicol, las mismas cosas que encontrás por ejemplo en máquinas de humo, que son las que permiten generar estos aerosoles y que obviamente pueden generar irritación respiratoria. Pero en pocas palabras, si vas a vapear sin sabor o con sabor a tabaco, el líquido tiene menos aditivos tóxicos que los otros. Y obviamente no podía dejar de darte consejos específicos para las personas que van a seguir vapeando de todas maneras después de haber visto este video y cuyo objetivo obviamente es, bueno,
logremos disminuir el daño. De hecho, hice este video porque me encontré con gente que pensaba, de manera extremadamente errónea, que el vapeador solo usa vapor de agua y que era prácticamente inerte y no hacía daño. Esto deriva de una investigación que es bastante controversial y poco profunda realmente, que se hizo en Inglaterra, donde los investigadores determinaron que el vapeo era 95% menos dañino que el cigarrillo convencional. Esto deriva de que la gente lo usa como una herramienta para dejar de fumar y no del hecho de que no sea dañino para vos. Además, esa investigación no tiene en cuenta todas estas sustancias tóxicas que estás incorporando, como metales pesados, las sustancias químicas que se usan para el sabor, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc. Con lo cual, con todo esto vamos con los consejos. El primer consejo es reducir la nicotina. Baja la concentración gradualmente. El protocolo para que sea fácil de reducir la nicotina es reducirlo un 25% cada 2 semanas. Y sobre todo, evitar los micropuffs continuos, que son una de las maneras de llevar más nicotina al organismo de manera más rápida y por ende generar más adicción después. El segundo consejo obviamente es evitar los sabores más dañinos. De hecho, usada de manera ocasional en forma de chicle, la nicotina es un nootrópico, que claramente igual no te recomiendo, pero mucho del daño deriva de estas sustancias utilizadas para los sabores. Por ende, elegí los sabores menos dañinos o elegí por lo menos líquidos sin sabor si vas a seguir vapeando. Evita particularmente mentol, canela y esos sabores cremosos que tienen diacetilo. El tercer consejo que te puedo dar es utilizar dispositivos que tengan menos potencia. Esto sucede porque los estudios en humanos mostraron que si el dispositivo, el aparato, tiene más potencia, terminamos incorporando más aldehídos y sobre todo más metales pesados. Y conectado justamente con esto de los metales pesados, evita usar resistencias viejas. El vapeador, normalmente el aparato, usa una resistencia o coil, que justamente es lo que calienta, y a más viejo es, más riesgo de inhalar metales pesados vas a tener porque más va a dispersar o liberar esos metales pesados. Y en quinto lugar, recordá que el vapeo no es vapor de agua, es un aerosol con partículas como aldehídos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, tabaco, son todas sustancias protumorales y perjudiciales para vos y para las personas que están al lado. Y si querés dejar de fumar ahora que empieza el 2026, no importa si es vapeo o cigarrillo convencional, te dejo en la descripción una guía que yo ya hice para dejar de fumar por si te interesa, basada en la mejor evidencia que hoy tenemos. Espero que esta información te sirva y si estás vapeando, que logres dejar de hacerlo o que por lo menos uses estos consejos para reducir el nivel de daño que estás generando.